Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. Muchas gracias por estar de regreso en tu podcast favorito donde chismeamos a gusto y aprendemos. Y de verdad espero que este episodio les guste mucho porque hablaremos de un ícono en el feminismo mexicano a principios del siglo XX. Una mujer que si yo tuviera una máquina del tiempo me encantaría ir y conocerla en persona para platicar y chismear horas y horas. Hoy hablaremos de Dolores Correa y Zapata, una gran defensora de los derechos de la mujer y sufragista mexicana por excelencia. Dolores nace el 23 de febrero de 1853, casi que estaba estrenando la patria mexicana, y nace en todo este torbellino que invadía el país y en una época muy conservadora, algo que no fue un impedimento para su desarrollo, ya que sus padres optaron por darle una educación más liberal. Don Juan Correa y la señora María de Jesús Zapata daban clases juntos en el Instituto Campo, la primera y la única escuela particular de la época que daba clases laicas. O sea, esto era una familia bien contra las reglas de esa época. También tenía familiares que se dedicaban a la escritura o a la poesía. Su padre era un ferviente seguidor de las ideas liberales, ideas que obviamente transmitió a sus hijos y a sus hijas y que lo llevó a ser exiliado a Cuba. Y fue hasta el final del Segundo Imperio que pudo regresar a México. Pues con razón salió rebeldona la chamaca, la Lolita, como le decían de cariño. Y como siempre se los he dicho, las primeras feministas de México fueron las maestras. Y Dolores no fue la excepción. Realizó sus estudios básicos en el Instituto Superior San Juan Bautista en su ciudad natal. Siendo maestra normalista, aún no titulada, daba clases a grados menores en 1873. Un año después presentó su examen profesional en la Ciudad de México, donde obviamente aprobó. Tuvo el grado de profesora en instrucción primaria, siendo una de las primeras en lograrlo. En la Ciudad de México estuvo acompañada de su hermano Alberto y conoció a Francisco Álvarez de la Cadena, quien fue su mecenas y la introdujo con otras distinguidas maestras de la época. Momento de pausa en el episodio para que nos pongamos a manifestar por si alguna de ustedes está a punto de titular, si les está costando. No te preocupes, todo a tu tiempo, eres una chingona y serás una gran profesionista. Regresando con Dolores, le dedicó 10 años a la docencia y no solo se limitaba a cumplir con sus funciones de maestra, sino también le entraba a escribir artículos pedagógicos y científicos. Su atinada pluma le dio fama entre el profesorado de la República, o sea, ella era toda una imagen, una influencer de las profesoras de la época. En 1873, junto con su madre, fundó y dirigió el Colegio María, que era anexo al Colegio Campo, el que dirigían sus padres, en la ciudad de Villahermosa. Entre sus logros más importantes dentro de su profesión destacan, y pónganse cómodos porque la lista es larguísima, fue subdirectora de la escuela primaria anexa a la norma para profesoras durante 6 años y tenía a su cargo clases como cívica, moral, economía, política, ciencias físicas y naturales, deberes de la mujer y economía doméstica, materias feministas de la época, porque en ese entonces se pensaba que la educación a las mujeres pues era enfocarlas para ser buenas amas de casa, bla, 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 pero bueno, al fin era educación, ¿no? En ese mismo tiempo también publicó sus primeros libros, que el primero era un tomo de versos dedicados a su mamá titulado Estelas y Bosquejos. Posteriormente publicó diversas obras que servían de consulta para otras profesoras del país o que se ocupaban como base en algunas materias. La mayoría de sus obras eran didácticas y algunas llevaban los títulos como Moral e Instrucción Cívica, Economía Política, La Mujer en el Hogar, Memoria de una Maestra y Estelas y Senderos Escolares. Claramente hablamos de obras adecuadas para su época y que en su momento tuvieron un impacto muy grande en la educación de México. Casi que Dolores le estaba haciendo la chamba a la SEP para que ellos cuando llegaran a fundar esta institución ya tuvieran las bases, o al menos ella puso los cimientos para todo lo que se vendría después en materia de educación pública. La Mujer del Hogar fue publicado también en París en 1889. O sea, imagínense qué impacto tenían sus obras que ya las estaban publicando en otros países.
Fue también bibliotecaria interina de la secundaria de niñas en la Ciudad de México. Tanto era admirado su trabajo que viajó a Europa para hablar sobre el sistema educativo en México, para ser más específicos, en Berlín, y fue comisionada ahí para evaluar las instituciones alemanas de educación femenina. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Se la llevaron hasta Berlín para que ella pudiera decir si lo que estaba pasando en su perspectiva estaba bien o podía mejorar. Junto con el maestro Alberto Correa, fundaron el periódico La Miscelánea del Pueblo con el objetivo que éste llegara al sector trabajador u obrero. Así como ven, a Dolores le costó mucho trabajo ganarse su lugar en la historia de las maestras mexicanas. Ya saben que nunca falta la banda ojete envidiosilla que decía que Dolores solo había triunfado porque su hermano pues tenía un buen puesto de gobierno. Pero creo que nos queda bastante claro que Dolores se esforzaba en su trabajo y adoraba lo que hacía, por eso le iba siempre tan bien. Ahora entremos a su labor activista feminista, que es por la cual también es bastante recordada. Fue una ferviente defensora de los derechos de la mujer y en 1888 colaboró con la revista Violeta de la Anáhuac, otra revista bastante importante en la historia del feminismo en México, que por cierto, si se regresan varios episodios atrás, exactamente al número 34, hablamos más a detalle de los primeros periódicos feministas de México. Fin del comercial. En 1904, junto con Columba Rivera, de quien ya hablaremos en otro episodio, fundaron el periódico La Mujer Mexicana, un espacio donde escribían las primeras profesionistas de México y se hacían cuestionamientos sobre qué es ser mujer en esta sociedad. Se daba difusión de qué podía ser una mujer profesionista siendo intelectual, pero sin descuidar su hogar. De este periódico surgió la Sociedad Protectora de la Mujer, la primera asociación pública en México en declararse feminista. Claro que hablamos del feminismo de la época, pero imagínense, en todo esto estaba envuelta Dolores. Este periódico llegó a ser el de mayor medio informativo y que influyó en la siguiente generación de feministas. Y me atrevo a decir que hasta el día de hoy sigue influyendo en el feminismo como un cimiento en la lucha. Hasta el día de hoy seguimos buscando esos artículos para poder entender la historia o el pasado de nuestra lucha. Y como les decía, si bien Dolores pertenecía a un feminismo bastante temprano en México, fueron sus escritos los que formaron a la siguiente generación de feministas, ya que las feministas, después que leyeron las publicaciones de la mujer mexicana siendo niñas, fueron las que a futuro participaron en los congresos feministas de esa época, como lo fue el Congreso Femenino de Baltimore en 1922. Dolores también tenía un lado marxista, ya que en varias de sus publicaciones se enfocaba en las mujeres del sector obrero. Esta sociedad tenía en sus filas a muchísimas mujeres escritoras, profesionales, maestras y mujeres que no encajaban con los estereotipos de la época. Para que se den una idea de con quién se rodeaba Dolores o quiénes eran sus amigas o compañeras, pues eran ni más ni menos Mercedes Castonera, María Sandoval del Zarco, Severa Arostegui, Luz F. Vidal de Herrera y Trinidad Orilles. Nombres que si no les suenan conocidos, vayan a ver todos los episodios porque ya hemos tocado el nombre de ellas e impactaron muchísimo en la sociedad feminista mexicana. Dolores fue de las primeras mexicanas en alzar la mano para escribir e incursionar en terrenos que hasta ese momento eran inexplorados por mujeres. Gracias a ella y su grupito, las maestras mexicanas lograron salir de lo tradicional y explorar nuevos paradigmas en la educación en México. Creo que sobra decir que por sus aulas pasaron muchísimas mujeres que tomaban a Dolores como inspiración y que fueron formadas por ellas y que después crecieron y se convirtieron en mujeres bastante rebeldes para la sociedad mexicana y que al día de hoy seguimos admirando. Antes de darle cierre a este episodio, les voy a leer un poco de los poemas que Dolores escribió y que reflejan su espíritu. ¿Quién ha dicho que al hombre solo es dado cruzar la senda de la ciencia basta, para regar después en su camino la luz fulgente que la ciencia mana? ¿Por qué no tiene la mujer derecho de abarcar con la luz de su mirada los misterios que al sabio se revelan y la ignorante la creación le guarda? ¿No dijo Dios también, yo doy al hombre